Estimados participantes, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy 29 de julio del año 2022, son las 8 de la noche con 0 minutos. Vamos a dar inicio al contenido previsto para la jornada el día de hoy. Así es que nos metemos de lleno ya a ver todo lo que tenemos previsto. El día de ayer hemos culminado de ver nuestro formulario 605 y con ello toda la responsabilidad de las empresas, todas esas sus responsabilidades tributarias de las empresas. El día de hoy vamos a culminar, siendo nuestro último día, ya viendo lo referente a eh, los otros tipos de contribuyentes. Dentro de ellos vamos a tener algunos clientes que van a ser parte de nuestra carpeta de clientes, pero tal vez otros no, ¿ya? Entonces vamos viendo ahora a continuación todos y cada uno de ellos. Ayer terminábamos todo lo referente a las empresas y su responsabilidad tributaria. Hemos visto los ejemplos prácticos y el día de hoy, porque el tiempo no nos va a dar lo suficiente como para poder ir viendo a detalle, pero nos alcanza como para poder concluir nuestro curso considerando lo siguiente. Primero, todos estos contribuyentes que vamos a ver a continuación el día de hoy tienen los mismos tipos de formularios, las mismas responsabilidades con relación, por ejemplo, al registro de compras y ventas, formulario 200 y 400, los que ya hemos visto en realidad, ¿no? Este contribuyente, que es el profesional independiente, van a tener muchos de ellos que sean abogados, ingenieros, ¿no? Ellos, por ejemplo, hasta el día de ayer estaban alcanzados por el IUE. El presidente ya aprobó una ley, la 1448, considerando ya un cambio en el mismo. Ya no está alcanzado el profesional independiente por el IUE, es decir, ya no llena el formulario 510. Va a estar alcanzado por el RC-IVA y estimo que va a presentar su formulario 610. ¿Esto por qué? Porque todavía no ha salido la normativa que Impuestos Nacionales tiene que emitir a través de la RNT. Una vez salga esta normativa, pues ya nos va a dar la pauta necesaria para poder saber exactamente cuáles son las nuevas responsabilidades de este profesional independiente. Dentro de las estimaciones nuestras implican que el tratamiento para este profesional independiente va a ser el mismo que un consultor en línea. Nosotros estimamos que un consultor en línea va a tener el mismo tratamiento que un profesional independiente, ¿no? Es decir, va a estar alcanzado solamente por el formulario 610 y el RC, formulario 610, RC-IVA contribuyente directo, y su formulario 110, también a declarar, va a ser solamente el formulario 110, pero en este caso es igual como contribuyente directo. Contribuyente directo. Entonces, va a haber cambios estos días seguramente ya de forma total y afirmada pues, por una RND con relación a los profesionales independientes. Pero vamos a ver el llenado del cómo se realizaba del profesional independiente, que nos va a servir incluso como pauta, como referencia, para poder hallar esas diferencias en el cambio que se está dando a continuación. Luego de ello, vamos a ver nuestros contribuyentes vinculados a los alquileres y a los anticréticos. Y les mencionaba que en la consultora, por ejemplo, muy pocos clientes están vinculados a los anticréticos. Nosotros no tenemos ninguno. Han venido consultas de varios dueños de casa con relación a ese impuesto, que cómo me puedo registrar, ¿no? ¿Qué implica, qué no implica? Entonces,
Muchos de ellos no se han animado en realidad a declarar sus formularios y sacar su número de NIP, porque implica muchos detalles y los vamos a ir viendo a continuación. Comencemos con los profesionales independientes. El profesional independiente tiene que enviar como responsabilidad tributaria sus registros de compras y ventas. Por lo menos eso es así hasta el día de ayer, ¿no? Y seguramente ya sus cambios nos determinarán si todavía mantiene aquello o solamente emitirá un formulario 610 de forma trimestral. De todas maneras lo vamos a ver tal cual como se da o se daba hasta la fecha el caso de los profesionales independientes. Muy bien. Un profesional independiente, ¿no? Ya hemos visto las diferencias cuando corresponde hacer una empresa unipersonal o trabajar como profesional independiente o trabajar como consultor en línea. Eso lo hemos visto al inicio cuando hemos tocado el punto de los requisitos para la inscripción, por ejemplo, y qué tipo de impuestos les toca. Esos puntos ya lo hemos analizado, entonces nos vamos a centrar en las responsabilidades. Es decir, el profesional independiente vinculado a su actividad va a tener a la mano sus facturas, ¿no?, de descargo referentes a las compras y sus facturas de ventas con referencia a su servicio. Esas facturas las va a llenar en el registro de compras y ventas, y ya hemos visto cómo se llena un registro de compras y ventas. Es el mismo procedimiento que una empresa unipersonal. Igual ingresa a su oficina virtual, ingresa al CIAT, registro de compras y ventas, transcribe sus facturitas de ventas, transcribe sus facturitas de compras, pero solamente las facturas vinculadas a su actividad profesional. Es decir, un abogado, ¿no?, un profesional del derecho, va a tener como respaldo en sus facturas de compras, por ejemplo, el alquiler de su oficina, gastos de telefonía, internet, luego va a tener papelería, tal vez compra de algunos libros, todo eso va a tener como respaldo para su registro de compras y ventas, ¿no? Pero no van a ser muchas facturas, la verdad es eso. Eso implica que va a pagar un impuesto IVA prácticamente cada mes, ¿no? Y como no lleva estados financieros, los profesionales independientes, a diferencia de las empresas unipersonales, no llevan estados financieros, pues no declaran tampoco en pérdida. Eso implica que para impuestos nacionales un profesional independiente no tiene pérdida. Simplemente se hace el cálculo estimado de su utilidad con referencia a la totalidad de sus ventas elaboradas, descontando obviamente el IVA que ya ha pagado, ¿no? Y se estima que el 50% de las ventas que ha realizado de la facturación son sus utilidades. Y sobre ese 50% se hace el cálculo del IUE. Por lo menos eso se hacía cuando le alcanzaba a este profesional el IUE, ¿no? Pero podías reducir con sus facturas de uso personal en su formulario 110 como contribuyente directo igual, ¿no? Eso necesitamos modificar porque él también es un contribuyente directo. El profesional independiente es un contribuyente directo vinculado al IUE en este caso. Y actualmente va a ser vinculado al RC-IVA, ¿no? Pero veamos lo siguiente. Ya no vamos a ver nuestro formulario 200 y 400 ni el registro de compras y ventas, porque esto ya lo hemos visto, ya sabemos el llenado y el tratamiento del mismo. Lo hemos visto a detalle cada casilla. Entonces, no lo vamos a ver porque nos vamos a centrar principalmente en este formulario 510, que es relativamente el que estaríamos viendo como un nuevo formulario.
El 110 también lo hemos visto, pero vinculado con los contribuyentes directos, digo, dependientes, ¿verdad? Y este caso es como un contribuyente directo, pero el llenado del formulario 110, las facturas que va a utilizar son las mismas. Igual puede utilizar esas mismas facturas. Entonces, ingresemos de lleno a nuestro formulario 510, mencionando nuestro ejemplo práctico. Y el ejemplo práctico nos dice lo siguiente. La abogada Raquel Suárez en el mes de enero del 2020 tuvo el siguiente movimiento. Ingresos percibidos por el mes de enero por 1.230. Esto está vinculado al formulario 200 y 400, ¿no? Va a ser su declaración, pero a nosotros nos interesa el formulario 510, ¿no? Es decir, nos vamos a este punto. Ingresos percibidos en la gestión 2019, 2020, 21, lo que corresponda por bolivianos 14.760. Ese dato yo necesito llenar en mi formulario 510. Pero, ¿qué más me dice? Tiene facturas por gastos personales registrados en el formulario 110 para descargo del IUE por bolivianos 6.169. Es decir, esos 6.169, el 13% equivale a 802 bolivianos. Porque este es el total de sus facturitas que me menciona acá la práctica. El total de sus facturitas es por 6.169, ¿no? Y el 13% de este monto, vamos a hacer ese cálculo de que nos da es de 802 bolivianos. Vamos a llenar nuestro formulario 510 que nos va a servir de referencia en realidad a la espera de esa normativa de directorio para actualizar nuestros datos con relación a impuestos nacionales. Voy a ingresar para el mismo a la oficina virtual. Tuve problemas para ingresar a la oficina virtual porque hoy 29 justamente están declarando estados financieros muchas empresas constructoras, así es que estamos con ese limitante de poder acceder a la oficina virtual. Vamos a tratar de acceder a la misma. Caso contrario, vamos a hacer uso de otro explorador. Si no pueden ingresar por algún motivo a la página de impuestos por el explorador que están utilizando, utilicen otro, ¿no? Por la misma afluencia de contribuyentes, la página de impuestos se satura. Muy bien, ingresemos a las declaraciones juradas. Quiero habilitar mi formulario 510. Ingreso a declaraciones juradas, que está en mi oficina virtual, y voy a ingresar, actualizo primero este dato, no tiene código CAPTCHA. Ahora sí, ingreso mis credenciales y el código CAPTCHA de por medio. Esperemos acceder a la primera y parece que no vamos a tener suerte. Está muy saturado el sistema. Voy a ingresar, si este registro no me permite, a través de otro explorador. Así ganamos tiempo. Muy bien, parece que sí vamos a poder acceder. Ingresamos a otros formularios, veamos si podemos acceder. Sí, estamos de suerte. Y a través de otros formularios yo voy a visualizar y buscar el formulario 510, que corresponde sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Ese es el impuesto, IUE. Y busco el formulario 510, que corresponde a los profesionales que ejercen profesiones liberales u oficios. Mes de diciembre del 2021, donde cierra gestión este profesional y pongo declarar. Está habilitándolo mi formulario y voy a compartir pantalla nuevamente para que lo puedan visualizar. Y acá lo tienen. Es mi formulario 510.
que es probable que ya no lo podamos ver y ya no sea necesario llenarlo por esos cambios que se están dando, pero es necesario conocerlo. Muy bien, como es un formulario IUE, necesitamos primero ingresar el ejercicio en cuántos meses corresponde la actividad de este profesional. Tenemos primero los datos de cabecera y luego el ejercicio de los meses. Para el ejemplo, son 12 meses que vamos a registrar, ¿verdad? Es igual que el IUE, que el 500, comprendidos en el año 2021, el 1 de enero hasta el 2021, diciembre, igual el 1 de ese mes, ¿no? Es decir, entre el inicio de la gestión comercial de ese profesional y el final también, ¿no? Diciembre del mismo, aquí es 31, perdón. 31, ahora sí. 31 de diciembre del 2021 y el 1 de enero del 2021. Y lo que nos interesa es este análisis que lo vamos a ver a continuación. Primero, la primera casilla me dice ingresos percibidos ejerciendo la actividad profesional. Es decir, cuánto ha más o menos facturado en realidad este profesional, toda la gestión. Para nuestro ejemplo, nos mencionaba 14,760, ¿verdad? Ese dato nos daba que esta profesional ha facturado. Luego ha pagado impuestos también, ¿no? Y esa casilla nos menciona. La casilla 707 nos dice, porque tiene que reducir de su total facturado, ese impuesto al valor agregado declarado, es decir, el valor base utilizado para el pago del impuesto, ¿no? ¿Cuánto ha declarado en su formulario 200 de todos los meses que correspondía? Que para el ejemplo vamos a poner, tal vez hayan sido unos 7,000 bolivianos. Ese monto ha hecho uso de crédito fiscal para declarar su formulario 200, ¿no? Entonces, eso reduce su total facturado. Se beneficia de esa reducción, además de que es un impuesto también que ya ha cancelado. Pero lo que nos dice es el valor base utilizado para el pago del impuesto. Muy bien. La siguiente casilla, por ejemplo, nos muestra el aporte al régimen de seguridad social, según Decreto Supremo 4298, el artículo 8, en toda la gestión, ¿no? La siguiente casilla nos dice total ingresos grabados, que ya nos ha calculado la diferencia entre ambos, y esta es la base sobre lo que se va a calcular esos dos 50%. Es decir, 50% de los ingresos grabados equivalen a 3,880 y la utilidad imponible es el otro 50%, que es 3,380. Como les decía, Impuestos Nacionales presume que nuestra utilidad es calculada sobre este 50% como profesionales independientes. Y sobre esa base se calcula el 25% de forma automática, que el impuesto que yo debería pagar es de 970 bolivianos. Esos 970 bolivianos, ¿no? Voy a poderlo todavía reducir según mi formulario 110 que me dice crédito fiscal según formulario 110, pero máximo hasta el 50% de este monto. El 50% de 970 es 485. Quiere decir que yo en crédito fiscal tendría que tener máximo o mínimo en realidad 485. Voy a registrar 485
y me permite hacer ese crédito fiscal. Pero si resulta de que en mi formulario 110 yo tengo más de 485, tengo inclusive 500, pongo el 500. Miren, no me va a aceptar. ¿Ven? 500. No me acepta. ¿Por qué? Porque por normativa solo el 50% puedo descargar. Entonces, no importa si en mi formulario 110 yo tengo 500. Lo que yo puedo utilizar es 485. Ese es un limitante. Por ese limitante, por el hecho de la presunción de utilidad del 50%, es que ha habido modificaciones. Los profesionales independientes, los colegios de profesionales han hecho su presentación a la Cámara Alta y Cámara Baja para este proyecto de ley y por eso se han generado estos cambios, considerando de que no es correcto, no es justo, no está bien de que se haga un tratamiento diferente para un profesional independiente y para un consultor en línea pues sea más accesible. Y lo que iban a considerar era que se haga el mismo tratamiento para ambos profesionales, ¿no? El caso de una empresa unipersonal es diferente, pero de un profesional independiente y un consultor en línea prácticamente es una misma situación y deberían cumplir las mismas obligaciones tributarias. Bajo esa lógica se han realizado esos cambios y se han aceptado esos cambios. Entonces, por eso ha habido esa modificación en base al ingreso presunto supuesto del 50% y que el uso del formulario 110 solamente te cubra la mitad de tu impuesto, ¿no? Bueno, pero como nosotros estamos viendo, tal vez sea por última vez este formulario, todavía lo vamos a ir analizando. Entonces, en mi formulario 110 yo puedo registrar 485 solamente, monto máximo, ¿no? No tengo pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas o alguna boleta de pago, no tengo ese dato. Si así tuviera, obviamente va a reducir mi impuesto. Si pongo 100 como un pago a cuenta, obviamente lo va a reducir, pero no tengo pagos a cuenta. Es muy poco probable que en este formulario se dé además esa situación. Y si tuviera un pago a cuenta que sea mayor inclusive que ese monto, voy a tener todavía una diferencia para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, por lo pronto, no tengo ese resultado y me va a ir jalando mi impuesto a cancelar hasta la siguiente casilla 996 por 980, por 485, lo cual yo debo plasmar para pagar en efectivo 485. 485 voy a cancelar, ¿no? Con esto yo procedo a imprimir en mi formulario, obtener su número de trámite siguiendo el paso siguiente, imprimir ese mi número de trámite, ir al banco y pagar este impuesto como profesional. O por lo menos eso se hacía. Y es bueno conocerlo y es bueno saber para ver la implicación de estos cambios que se dan y del por qué se ha ido dando estos cambios. Ustedes mismos van a considerar a continuación que veamos el caso del consultor en línea, esa diferencia, ¿no? Porque pareciera un poco injusto, ya que aquí sí o sí el profesional independiente cancela su impuesto. No puede declarar en pérdida en ninguna opción y no tiene mayor beneficio que un formulario 110, inclusive a la mitad de lo que debería considerarse un formulario 110. Porque el formulario 110 para los otros contribuyentes se usa la totalidad. En el caso de este profesional independiente, no, solamente le permite el 50%. Entonces, por eso ha habido esos cambios. Muy bien. Con todo esto, hemos podido ver nuestro formulario 510 que nos sirve de referencia en realidad. Si hay alguna duda o consulta, pues vamos a ir dando respuesta al mismo, ¿no? Pero en base a ello hemos podido ver
las obligaciones tributarias de profesional independiente con relación al formulario 510, su formulario 110, que es de respaldo para reducir el impuesto, ¿no? Que tiene que ir adjunto, por si acaso, un formulario 110 para reducir ese impuesto del IUE, del formulario 510, siempre tiene que ir junto con todas esas facturitas de respaldo de este formulario 110, ¿no? Y esa es su responsabilidad anual. Esto se lo llena una vez al año. Y esta responsabilidad mensual la hemos obviado en este paso porque ya lo hemos visto y es el mismo procedimiento que una empresa unipersonal. Muy bien, vamos a dar lectura a nuestro chat y eso nos alegra mucho porque ya comenzamos a interactuar para poder ir aclarando algunas consultas. Me dicen lo siguiente: buenas noches, una consulta. Tengo un cliente dueño de una empresa que tiene alrededor de 25 dependientes, ya, pero analizando la alta carga social, los finiquitos, aguinaldos, incrementos, todo aquello, sí, es bien complejo. Está optando por retirar a la mayoría y en su lugar quiere contratarlos como terciarizados de manera que le emitan una factura por servicio mensual. ¿Ya? ¿Qué pros y contras podría tener? Claro que sí. Esa consulta está muy vinculada tal vez con este tema de profesionales independientes, ¿no? Porque se da en la realidad se da esa figura de que la carga social es muy amplia para las empresas. Están viendo ustedes que en el caso de los dependientes, por ejemplo, hay que pagar AFPs, hay que pagar caja, hay que pagar beneficios, ¿no? Sobre eso tienen todavía que pagar en algún caso el hecho de de los subsidios, permisos de maternidad. Es complejo. Y siempre las empresas ven opciones, ¿no? Algunas opciones que han visto las empresas, por ejemplo, es hacer contratos por periodos, contratar a sus profesionales por 3 meses, ¿no? Por algún tiempo y luego ir desvinculándolos para evitar la antigüedad, porque igual el beneficio social lo tienen que ir pagando, aún así es de 3 meses, ¿no? Pero la antigüedad la van evitando, haciendo un corte, trabajando 3 meses, descansando tal vez uno, volviendo a trabajar. Entonces han ido viendo esas opciones por la carga social. Otra opción que se ha ido viendo es de contratar como profesionales independientes, es decir, que yo ya no cuente con un departamento de contabilidad, con el contador, 2 auxiliares, sino de que ellos puedan emitirme su factura y hagan un trabajo simplemente como profesionales independientes. Me emiten su facturita y yo les cancelo por el servicio, como si estuvieran contratando el servicio de una consultoría, ¿no? O muchas empresas han optado por cambiar a una consultoría, ¿no? Que les hace todo ese trabajo y así evitan el hecho de la carga social. O de inicio, algunas empresas han comenzado con las consultorías y ese es nuestro trabajo que nosotros vamos también sumando desde un inicio y van creciendo y seguimos haciendo sus planillas y vamos haciendo luego algunas otras declaraciones, entonces, pero no tenemos una vinculación como dependientes de esa empresa, sino como profesionales que brindamos un servicio, sea como empresa unipersonal o como profesional independiente. Entonces, esa figura se puede dar y se ha visto ese análisis en varias empresas, ¿no? No pueden optar como consultores en línea porque no corresponde a las empresas privadas, pero sí tal vez puedan hacer ese análisis como profesionales independientes. Es decir, si están decididos en reducir planillas, tal vez puedan ver el hecho de que si tenían un abogado en planillas, pues ese abogado ya brindarle la opción de que saque su NID y haga un trabajo como profesional independiente, simplemente por el hecho de
cumplir algunos trabajos específicos, porque no siempre va a tener tal vez alguna actividad que desarrollar, ¿no? Pero todos los meses hay que pagar también en planillas. Entonces, cuando sea necesario su presencia y su asesoría, su trabajo, vamos a contactarlo, nos emite su factura por un trabajo desarrollado y con eso nos ahorramos también su carga social. O en el hecho de los contadores. Pero hay algunas actividades que no se puede realizar, ¿no? El almacenero, por ejemplo, no le puede decir, me emites factura. Él tiene que estar todo el tiempo, él cumple horarios, ¿no? El almacén siempre va a estar abierto, por ejemplo, disponible para la venta de los artículos. Entonces, él no puede hacer un trabajo de profesional independiente, porque un profesional independiente no tiene relación con la empresa de forma directa. Él pone sus horarios, él pone pues el monto que va a cobrar, entonces es diferente ese tratamiento. Pero haciendo ese análisis, muchas empresas han optado por ese camino, ¿no? Y han reducido la carga social, no en gran magnitud, pero se ha podido hacer cambios con ese movimiento con relación a sus dependientes. Muy bien. Analizando todo ello, podemos retomar esa misma consulta para ver ya el caso de los consultores en línea. Porque un profesional independiente, por ejemplo, no cumple horarios, ¿no? Un profesional independiente tampoco tiene un contrato donde especifique lo que tiene que hacer y en cuánto tiempo tiene que hacerlo, y si hay algún error no le pagan, ¿no? Mientras un consultor en línea es más riguroso el tratamiento en ese caso, ¿no? Porque el consultor en línea, por ejemplo, cumple un horario. Yo como una institución pública voy a contratar consultores en línea y eso le ayuda a la empresa pública a alivianar carga social, y eso es justamente lo que estábamos hablando hace un instante. El gobierno puede liberarse de esa carga social haciendo uso de consultores en línea. Ese ha sido el argumento para la creación del consultor en línea, ¿no? Se ha liberado de mucha carga social simplemente contratando a profesionales que emiten una factura, pero cumplen un horario y tienen metas establecidas. Y también en base al cumplimiento de ese contrato y esas metas establecidas, yo recién le puedo pagar una vez de que me facture. Eso es un consultor en línea. Y si el consultor en línea dice, no, hoy no voy a ir a trabajar, no lo puede hacer. Simplemente está vulnerando ese contrato que él mismo ha firmado. Mientras un profesional independiente no tiene esa, esa rigidez con la empresa. Él tranquilamente le dice al dueño o al gerente al que lo ha contratado, hoy no voy a poder asistir, tengo otro compromiso, mañana o más tarde lo voy a ver, porque no hay ese nivel de dependencia. Pero un consultor en línea sí. Y este consultor en línea, al tener ese nivel de dependencia, emite una factura y en base a esa factura le pagan de forma mensual, según su contrato. Otro limitante es ese contrato. El contrato te va a especificar por 6 meses, por un año. ¿Y qué pasa si termina ese contrato y no te vuelven a llamar, a recontratar, a ampliar tu contrato? Pues vas a estar sin actividad, ¿no? Mientras un profesional independiente se busca la vida y sigue trabajando y sigue buscando, un consultor en línea no puede salir de su oficina para ir a buscar otros trabajos. No lo puede hacer, ¿no? Entonces, ese es el limitante. Al margen de que también las diferencias entre ambos, un consultor en línea puede tener un sueldo llamativo porque trabaja en una institución pública. Son sueldos muy llamativos a comparación de los que son dependientes de empresas privadas. Un mismo profesional en una empresa privada, yo que sé, un abogado puede ganar 5.000 bolivianos, pero ese mismo abogado en una institución pública como consultor en línea puede ganar hasta 8.000, hasta 10.000 bolivianos, dependiendo del nivel de esa entidad también, porque tienen su listado de precios, de montos que pagan, yo que sé, depende también de aquello. Pero esa es la diferencia, ¿no?
Ahora, como factura de forma mensual este consultor en línea, emite esa factura, también tiene que declarar un impuesto. Y ese impuesto que alcanza el consultor en línea está vinculado al RC/IVA, pero no lo paga mensual como el profesional independiente, lo paga trimestral. Junta en un formulario el monto que le han pagado en 3 meses y paga ese 13%. Pero, ¿qué ventaja tiene? Si presenta un formulario 110, ¿no? Reduce la totalidad de su formulario 110, no el 50%. La totalidad puede reducir su impuesto e inclusive cuenta con la reducción de salarios mínimos nacionales. Lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Tengo una consulta mientras tanto en el chat y me dicen, en el caso de trabajar como profesional independiente, ¿es correcto que la empresa debe actuar como agente de retención y el consultor debe aportar a las AFPs? Ya, muy bien. En el caso de los profesionales independientes, primero, dando respuesta a esta consulta, la empresa no tiene que actuar como agente de retención a un profesional independiente, no. El agente de retención, esa labor que cumple la empresa, solamente alcanza a sus dependientes. El profesional independiente emite una factura. Él dispone su horario, él dispone el monto que va a cobrar por una cierta actividad. Por eso es un profesional independiente. Y no le alcanza a él, no le cubre el hecho de ninguna retención por parte de la empresa vinculada a su agente de retención. Y segundo, ya vinculado a este consultor en línea, el consultor en línea sí aporta a las AFPs y tiene que aportar inclusive a su seguro de salud. Eso en el contrato especifica, ¿no? Porque el Estado supuestamente tiene que velar por la seguridad social de todos los profesionales y prácticamente le dice, yo te voy a pagar 8,000, pero de estos 8,000 tú te vas a pagar tus AFPs y tiene que estar esa constancia también. Y te vas a pagar también tu caja nacional si es que, o tu caja petrolera o lo que veas conveniente, y igual te tienes que pagar, ¿no? Bajo esa premisa yo también te cancelo sin problema. El consultor en línea tiene que cumplir con esas obligaciones, pero por su lado. Entonces le está dejando toda esa carga al consultor. Por eso también sus suelditos son más llamativos, porque implica de que gaste en las AFPs y en otras adicionales para que cumpla con esa responsabilidad social que el Estado tiene con cada uno de los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a ver este formulario 610. Nos ha quedado, yo creo, claro el hecho de los profesionales independientes, pero vamos a aprovechar el hecho de ver este consultor en línea, que yo estimo que va a ser el mismo tratamiento para los profesionales independientes. Es decir, tal vez se llegue a fusionar como consultor en línea y profesional independiente en uno solo, pero vinculado a este tipo de impuesto, RC/IVA. Ingresemos a ver nuestro formulario 610 en la página de impuestos, ¿no? A través de la misma opción, oficina virtual, declaraciones juradas, y en vez de buscar un formulario de las utilidades, vamos a buscar este, régimen complementario al IVA. E inmediatamente visualizamos el formulario 610. Ya hemos visto las detenciones en el 604. Hemos visto también los agentes de detención en el 608. Y a continuación estamos viendo el 610, ese régimen complementario. Vamos a poner cumpliendo el primer trimestre, la declaración del mismo. A ver dónde lo tengo. Aquí está. Lo voy a cesar este formulario.
Voy a habilitar el otro formulario, no me está permitiendo visualizar. 610, ahora sí. Tengo aquí mi formulario 610. Mil disculpas, nos desconectamos del internet, pero estamos nuevamente. Por favor, a la administración, solicitarles que me lo puedan habilitar el hecho de compartir pantalla. Nos hemos desconectado, pero ya estamos nuevamente en el Zoom. Mientras tanto, estábamos ya ingresando a nuestro formulario 610. Vamos a ver el mismo a continuación. Denme unos minutitos. Vamos a compartir pantalla. Denme un minuto por... Nuevamente, a ver, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ahora sí, ya estamos nuevamente en marcha. Mil disculpas, nos hemos desconectado del internet, no sé qué pasó, pero ya estamos nuevamente. Estábamos viendo a través de nuestra oficina virtual el ingreso al formulario 610. Voy a habilitar el mismo nuevamente. Y este es nuestro formulario 610, vinculado ya al consultor en línea. Pero veamos nuestros apuntes porque tenemos datos en esa nuestra práctica, nuestro ejemplo práctico vinculado al consultor en línea.
y nos dice lo siguiente. La señora Ana Pérez es contratada por una entidad pública como consultora en línea. En el mes de abril, con un ingreso de 8.520 bolivianos. Debe proceder a llenar y declarar el formulario 610, correspondiente al trimestre, abril, mayo, junio. Sus facturas personales, es decir, sus gastos personales registradas en el formulario 110 es por bolivianos 1.000. Igual, si son 1.000 bolivianos de todas sus facturitas que ha podido juntar la señora Ana Pérez, el 13% equivale a 130 bolivianos, que está figurando en su formulario 110. Estos datos nos van a ayudar a ver el llenado del formulario 610. Y nos dice lo siguiente. Este es nuestro formulario 610. Primero tenemos igual los datos de cabecera. Tenemos los datos básicos de la declaración jurada cuando corresponde una rectificación. Y lo que nos interesa es la determinación de la base imponible y del impuesto. Es decir, la práctica nos dice que la señora Ana Pérez le pagan por ese contrato que ha firmado con la institución pública por 8.520 bolivianos. 8.520 bolivianos en el mes de abril, mayo y junio. Ella ha comenzado en abril, mayo y junio. 8.520. Los ingresos percibidos suman 25.560 de esos 3 meses. Y el sistema automáticamente calcula el 13%, es decir, ella debería pagar 3.323 bolivianos de impuesto. Pero tiene aquí formas de reducir ese impuesto. Primero, la primera casilla, la 781, nos habla del formulario 110. El impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto 110. Es decir, la casilla 693, que es el 13% de todas esas facturitas, que nos dicen que ha juntado 1.000 bolivianos y esos 1.000 bolivianos representan 130 en crédito fiscal. Pero esto es lo interesante, miren ustedes. La siguiente casilla nos habla de 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Es decir, vamos a reducir ese impuesto haciendo uso de sueldos, de salarios mínimos nacionales por mes. ¿Cuántos meses estamos declarando? 1, 2, 3 meses. Es decir, por cada mes me dice que 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es del salario mínimo? 2.250. Por 6 meses equivale a 13.500 bolivianos, pero tengo que calcular el 13%. Su 13% es 1.755. 1.755. Y miren cómo afecta el impuesto que debería pagar la señora Ana Pérez. Redujo totalmente, prácticamente a la mitad. Ya no va a pagar 3.300, va a pagar 1.438. Y no por el formulario 110, porque ella tranquilamente puede acumular más facturas. ¿Qué tal se acumula 1.300 de factura? Va a pagar mucho menos, ¿no? Pero como solamente 130 es en sus facturas del formulario 110, le toca pagar 1.438. Entonces, a eso nos vamos con el hecho de la planificación tributaria. Señora Ana Pérez, usted acumule facturas, junte sus facturitas, declárelas en el formulario 110 o quiere pagar impuestos. No, no quiero pagar impuestos. Entonces, junte sus facturitas. ¿Y cuánto tengo que juntar para no pagar? Ah, nosotros ya le hacemos el cálculo, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer ese cálculo? Por ejemplo, aquí tengo 0 y 1.568. Ese es el 13% y necesitamos saber cuánto de facturas tiene que tener reunido, ¿no? 1.568, para que aquí pongas igual los 1.568, tendrías que hacer una simple regla de 3.
1.568 por 100 dividido entre 13, más o menos unos 12.000 bolivianos en crédito fiscal si ella puede juntar. Gana 25.000 en total de los 3 meses. Y que la mitad pida factura, suma los 12.061, el 13% es 1.568. Tranquilamente pone 1.568 en crédito fiscal y no paga nada. A eso nos referimos con una planificación tributaria. Señor, usted tiene que juntar 12.000 bolivianos en facturitas si no quiere pagar. Porque además, impuestos le facilita el hecho de los mínimos nacionales. Entonces, ella se va a poner las pilas y toda factura que pida, bueno, todo gasto que realice en realidad va a ser con factura. Y eso quiere impuestos nacionales. E impuestos nacionales le interesa que pidamos factura. Y no importa si nosotros no pagamos, de eso no se va a hacer problema de impuestos, porque ese mismo dinero, pidiendo las facturas, otro contribuyente lo va a pagar, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de solicitar también facturas. Muy bien, con esta consideración, la señora Ana Pérez tiene un impuesto calculado de 1.438 bolivianos. Luego si tiene un saldo del anterior mes, vamos a registrarlo, pero actualizado, es decir, tenía 100 bolivianos. A la fecha tiene 101. Obviamente reduce su impuesto, ¿no? Esa es la importancia de tener acumulado el crédito fiscal. Entonces, vamos a poner 0 nuevamente. Si tuviera más, inclusive, yo que sé, miren, unos 3.000 bolivianos de crédito fiscal acumulado, va a seguir acumulando y va a tener un saldo a favor para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de acumular crédito fiscal. Como no tiene, va a pagar los 1.438. 1.438, que es el saldo a favor del fisco. La siguiente casilla, si tiene pagos a cuenta. Si tiene pagos a cuenta, obviamente lo va a deducir, pero para la práctica no tiene. Luego nos saltamos a esta otra casilla, saldo del fisco después de compensar pagos a cuenta. Sigue con 1.438, ¿no? Luego mencionamos, recuerdan ustedes que todo lo vinculado a 7RG ya no está en uso. Entonces va a ir 0 y 0. Y obviamente como estas casillas no están activas, la tercera tampoco, 7RG, tampoco está activa. Por lo cual, el saldo a favor del fisco sigue acumulándose por 1.438 que yo voy a registrar al finalizar mi formulario por 1.438, imprimo y genero su número de trámite. Con esto le proporciono y se va al banco y paga su impuesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no ha comenzado en el mes de abril? O sea, enero, febrero, marzo, pero ella ha comenzado en febrero y no ha comenzado en enero. Aquí tiene un dato 0 y solamente desde febrero, marzo y obviamente has reducido. Pero yo ya no puedo hacer uso pues de la totalidad de los salarios mínimos nacionales, ¿no? Porque me dice 2 salarios mínimos nacionales por mes declarado, no por un mes 0. Esto va a reducir, es decir, va a ser 2.250 por 4, su 13%, aquí va a ser 1.170. Va a reducir su impuesto todavía. Ya no es 1.438, simplemente va a pagar 915, ¿no? Entonces, esa es la forma del llenado de este formulario, que es el mismo que vamos a ver para alquileres, es el mismo que vamos a ver para anticrético. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda o consulta con este formulario? Estamos viendo lo siguiente que en otros formularios no hemos visto. Los salarios mínimos nacionales.
estos contribuyentes se benefician de la reducción de su impuesto por ley, por normativa, de estos salarios mínimos nacionales. Por eso la diferencia con un profesional independiente. Miren las facilidades que le da a un consultor en línea y a un profesional independiente, más bien le cobra el impuesto. No le permite utilizar ni siquiera la totalidad del formulario 110, ¿verdad? Mientras que aquí todavía te da mínimos nacionales. O sea, esa es la diferencia. Por eso se ha llegado a ese cambio, esa modificación, que el profesional independiente, yo estimo, sea el mismo tipo de declaración que un consultor en línea. Estamos a la espera de esa RND. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Vamos a ver a continuación. Otro contribuyente. El formulario 610 lo hemos visto. Su formulario 110 que reduce el impuesto igual, siempre tiene que ir adjunto, por si acaso, siempre. Esos formularios 110 tienen que ir adjuntos al formulario 610. Y las facturitas físicas originales al formulario 110. Ese formulario 110 con sus facturas originales. Y este formulario completo con sus facturas al formulario 610 como respaldo. Siempre van de la mano. Para el archivo, para el control, siempre van de la mano. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta? Pueden ver ustedes que no es muy complejo este tema, ya son los más sencillos en realidad, porque incluso son formularios que ya los conocemos y los vemos prácticamente cada mes con las empresas unipersonales, y con las empresas unipersonales pues ya somos capísimos. Todos los meses metemos los datos y un profesional independiente prácticamente nos trae muy poca información y lo hacemos mucho más rápido. Y estos cambios se van a ir dando. Y ya cuando es un consultor en línea, ni siquiera ya hay formulario 200, ni registro de compras y ventas. Es mucho más fácil y más rápido, obviamente. Entonces, con estos cambios podemos ver de que va a ser más fácil también para un profesional independiente. Ahora bien, veamos nuestros siguientes y últimos dos contribuyentes, en el caso del alquiler y en el caso del anticrético. Mencionábamos al inicio de la anterior semana en realidad, cuáles eran los requerimientos para un alquiler, para un anticrético, para los documentos que nos solicitan para apertura su NIT. Pero más o menos vamos a ver a continuación un mismo análisis. Un dueño de casa que quiera alquilar su domicilio o su casa que está en el centro de la ciudad, de 3 pisos, 4 pisos, con tiendas comerciales, con departamentos, con todo ello va a requerir emitir tal vez, según el requerimiento de sus inquilinos, un recibo de alquiler. Por lo cual, este dueño de casa que quiere alquilar tiene que sacar su NIT. Va a sacar su NIT y va a poder emitir recibos de alquiler, ¿no? Porque es su única actividad. La única actividad de esa persona, porque es un empleado de una empresa, pero tiene su casa y ya la ha construido, es el alquiler. Y va a sacar su NIT como contribuyente vinculado a los alquileres. Como saca su NIT, tiene responsabilidades. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Primero, de forma mensual, declarar su registro de compras y ventas con relación a las facturas vinculadas al alquiler. ¿Qué quiere decir? Que este dueño de casa puede hacer uso de facturas solamente vinculadas a los alquileres, al mantenimiento de las mismas. Lo correcto y lo que debería hacer aquí en Bolivia es que el dueño de casa se haga cargo de todos los gastos que conlleven en el mantenimiento. Que cambien la chapa, que cambien focos que se han apagado, que cambien interruptores que ya no funcionan, ¿no? Que ponga tal vez un sistema de seguridad en la casa,
que compre un ascensor, tal vez si es de 4 pisos, 5 pisos, ¿no? Esas facturas sí las va a poder utilizar para su formulario 200, pero la realidad en Bolivia no es esa. La realidad en Bolivia es que el dueño de casa te da la tienda, el departamento y te dice, te estoy entregando todo nuevito con 5 focos y los 5 focos me devuelves al finalizar el contrato cuando te vayas, ¿verdad? Ellos no compran ni siquiera un foco para poder reemplazar. El inquilino es el que se hace cargo de sus gastos. Entonces, ¿qué implica? Implica que el dueño de casa va a pagar este impuesto prácticamente en su totalidad. Y ese impuesto el dueño de casa le va a hacer llegar al inquilino. Es decir, le va a mencionar, si tú quieres tu recibo de alquiler o quieres tu facturita, me tienes que aumentar el alquiler entonces, yo te voy a emitir tu recibo de alquiler. Si tú me pagabas 500, ahora me tienes que pagar 600, 580, ya. Entonces, el impuesto ya no está llegando al dueño de casa, está llegando al inquilino. Y el inquilino, porque no ve otras opciones, simplemente se queda y ya, te voy a aumentar esos 80 pesos. Entonces, ese problema y ese limitante allá en Bolivia, que el dueño de casa no se hace cargo de esos impuestos como tal, sino que es una carga que le suma al inquilino. Pero si no resultara así y el dueño de casa, pues sí, realmente es un buen tipo y se hace cargo de esos gastos que conllevan al bien inmueble, tendría facturas para reducir este impuesto. Y esas facturas declararía en su registro de compras y ventas, así como declara sus recibos de alquiler correspondiente a las ventas, el equivalente a su factura, igual declararía esas facturitas vinculadas al alquiler. En la práctica debería ser así. Pero como no es así, simplemente declara esas facturas con las que tiene y paga el impuesto, ¿no? Entonces, estos dos impuestos los va a pagar, va a enviar su registro de compras y ventas de la misma forma que ya conocemos. Ingresando al CIAD, oficina virtual, registro de compras y ventas, lo declara y luego el formulario 200, 400, lo mismo, ¿no? Ahora bien, este contribuyente está alcanzado por el formulario 610 y este formulario 610 lo va a registrar de la siguiente manera. Igual puede hacer uso de su formulario 110 con todos sus gastos personales como contribuyente directo, ¿no? Y va a declarar de forma trimestral, porque no declara una utilidad cada fin de año, sino de forma trimestral en el formulario 610. Ingresemos a ver ese formulario 610 con la siguiente práctica. Permítanme, vamos a compartir pantalla y vamos a ver esos datos nuevamente con este ejemplo práctico. El señor Marcelo Tinini o Justiniano Tinini me dice que percibe un ingreso mensual de bolivianos 7,000. Cada mes sus inquilinos le pagan 7,000 bolivianos por el alquiler de un bien inmueble. El mes de septiembre compró material de construcción, dice, ¿no? Bueno, todo esto está vinculado al formulario 200. Esto no lo vamos a ver porque ya sabemos cómo es, ¿no? Pero nos dice que ha comprado material de construcción para la mejora del inmueble por bolivianos 4,000. Entonces tenemos las compras, tenemos también el valor de las ventas. Con eso hacemos su formulario 200 y 400, ¿no? Es más, tiene un crédito fiscal a favor este señor. Y vamos a llenar su formulario 200 y 400. Pero a lo que a nosotros nos interesa es este otro ejemplo práctico. Nos dice, se registra el 87% de los ingresos generados en el trimestre a declarar. Ejemplo, si en julio, agosto y septiembre, ¿no? El tercer trimestre de la gestión, los ingresos fueron de 10,000 bolivianos, se debe registrar 8,700. ¿Por qué 8,700? Porque paga un IVA. Por eso les reducimos ese 13%. No podemos pagar impuestos sobre impuestos. Eso la normativa obviamente prohíbe.
Entonces, para llenar su formulario 610 va a poner 8.700 bolivianos, que ese es el 87% de lo que él da en su recibo de alquiler a su inquilino, que le cobra 10.000 bolivianos de alquiler. Por cada mes dice que estos 8.700 lo va a declarar, correspondiente a enero, febrero y marzo. Se adjunta el formulario 110 por 2.000 bolivianos. ¿Cuánto equivale 2.000 bolivianos en el 13%? Es 260. Se pide declarar el formulario 610. Vámonos a nuestro formulario 610. Nuestro formulario 610 nos dice lo siguiente. El primer mes, en enero, eran 8.700, ¿no? El segundo, 8.700. El tercero, 8.700. Suma 26.100. Y su impuesto determinado es 3.393. ¿Cuánto nos decía que tenía en formulario 110? 2.000 bolivianos, que equivale a 260 en crédito fiscal. Y obviamente se beneficia por ser el mismo formulario de ese 13% de los salarios mínimos nacionales por mes, que equivale a 1.755, ¿no? De estos 3 meses. Quiere decir que este señor va a pagar en su formulario 610 de forma trimestral 1.378. Y los mismos datos que tenemos. Si tiene un saldo anterior, igual, ¿no? De 101 bolivianos, va a deducir. Caso contrario, sigue pagando sus 1.378. No tiene pagos a cuenta, sigue pagando sus 1.378. 7 RG no está en funcionamiento, no funciona estas casillas. Paga sus 1.378. Este formulario lo pone en efectivo, lo imprime y con eso se va al banco o le proporcionan el número de trámite y cancela su impuesto trimestral, ¿no? Con eso hemos adjuntado su formulario 110 y el monto que especifica con sus facturas físicas. Se ha beneficiado de los salarios mínimos nacionales. Entonces, el llenado es el mismo. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta con relación a esto de los alquileres? Vamos a mencionar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo mi empresa unipersonal? Yo ya tengo mi empresa unipersonal y emito facturas porque me dedico al comercio. Yo tengo mis tiendas y emito factura, pero de esas 10 tiendas que yo tengo, las voy a alquilar unas 3 de forma constante. 3 voy a alquilarlas. ¿Y qué hago? ¿Saco otro NID? ¿Cómo puedo proceder? No. Simplemente vas a habilitar una segunda actividad. Tu primera actividad es comercio de artículos del hogar o no sé qué cosas. Vas a habilitar tu segunda actividad como alquileres de bienes inmuebles y vas a hacer tu emisión de facturita para pagar por esos, para emitir en realidad por el pago que te realizan del alquiler. Va a ser como otros ingresos en tus estados financieros porque vas a hacer tu declaración de estados financieros como empresa unipersonal, pero tienes una actividad secundaria que son los alquileres. Y vas a sumar esos montos mensuales a tu actividad secundaria y con eso vas a plasmarlo en tu estado financiero. Quiere decir que tú vas a declarar como empresa unipersonal, ¿no? Vas a declarar esos gastos que tienes del mantenimiento tal vez de tus bienes inmuebles en tu formulario 200. Puedes hacer uso de esas facturas porque es tu actividad secundaria, pero vas a declarar también un IUE. Ya no estás alcanzado por el RCIVA porque estás emitiendo como empresa unipersonal una factura, ya no ni siquiera un recibo de alquiler, sino una factura.
Eso cuando tu actividad secundaria es el alquiler. Si tu actividad principal y la única es el alquiler, simplemente son estos impuestos. Eso para que nos quede más o menos claro y la diferencia y el tratamiento de ello. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Vamos a ver ahora nuestro último tipo de contribuyente vinculado a los anticréticos. Y hacemos ese análisis. Si yo como dueño de casa quiero poner en anticrético un departamento o toda la casa al final, cada departamento son unos 3, 4, ¿no? Y quiero registrar esos contratos en derechos reales, ¿no? Ese es un requerimiento esencial. Necesito registrarme en impuestos nacionales. Es decir, como dueño de casa, yo necesito cuidar mi patrimonio, cuidar mi casita, ¿no? ¿Qué tal si lo pongo en anticrético y esos anticrecistas pues lo vuelven boliche, destrozan, pasa algún accidente, todo puede darse. O simplemente se quedan y se quieren apropiar de mi casa. Puede darse, ¿no? Yo necesito cuidar mi patrimonio y registrar esos contratos de anticrético en derechos reales. Ahora, ¿qué pasa si el anticrecista también entrega el dinero al dueño de casa y el dueño de casa se esfuma con su dinerito y de paso la casa está hipotecada, tiene problemas de impuestos, todo, fatal? Ese anticrecista puede perder su dinero. El banco remata la casa y como no está ese contrato registrado en derechos reales, simplemente puede perder su dinerito correspondiente al anticrético. Requisito para registrar nuestro contrato de anticrético en derechos reales es pagar los impuestos de ley, es decir, estar inscrito en impuestos nacionales y pagar de forma trimestral tu formulario 610. Pero ¿cómo voy a pagar un formulario 610 si no hay ningún movimiento mensual de dinero? ¿De dónde? ¿Cómo voy a declarar eso? Porque yo le entrego los dólares al dueño de casa, él me entrega las llaves y ninguno de los dos nos volvemos a ver nunca más hasta finalizar el contrato y él viene una vez al año, por decirles. No hay generación de ingreso como tal. Pero ¿qué nos dice Impuestos Nacionales? Impuestos Nacionales atribuye que en el caso de los anticréticos hay un ingreso presunto. ¿Ya? Hay un ingreso presunto para impuestos nacionales de forma anual equivalente al 10%. ¿Qué quiere decir? Que el dueño de casa, al recibir un cierto monto de dólares, tiene como un interés que genera, tiene un ingreso que genera, como resultado de que este dinero lo hace trabajar, ¿no? Y percibe una ganancia de ese dinerito trabajado, que más o menos asume impuestos nacionales un 10% de forma anual. Esto en el caso del dueño de casa. Pero ¿qué pasa en el caso del anticrecista? Porque ambos tienen que registrarse y ambos tienen que sacar su NIT para pagar ese impuesto y los dos tienen que pagar el impuesto cada trimestre. Para impuestos nacionales, el anticrecista, al hacer uso de ese departamento, esa casa, esas tiendas, genera también un ingreso presunto anual del 10%. El tratamiento pero para ambos va a ser el mismo. Un ingreso presunto del 10% y sobre ese 10% se va a calcular un impuesto. Y nos vamos al ejemplo, ¿no? Ahora, en nuestro ejemplo, si bien llenamos solamente el formulario 610, tenemos contratos de dólares y contratos en bolivianos, ¿verdad? Hacemos contratos para anticrético, en la mayoría de los casos es en dólares. Entonces, en base a ello,
hay dos formas de llenar nuestro formulario 610 y dos formas de hacer esos cálculos. Y vamos a ese ejemplo a continuación. Primero, me dice mi caso práctico. El señor Carlos Peña suscribe un contrato de anticrético de un bien inmueble en fecha 1 de abril por dólares, con la señora Verónica Vera por la suma de dólares 75,000. Vean ustedes que no es poco, $75,000 es un monto considerable, puede ser un anticrético de una casa grande, céntrica, ¿no? Entonces es un monto alto. Por el tiempo de 2 años, de acuerdo a cláusulas del contrato, la vigencia del mismo estipula un año forzoso y un año voluntario. Sobre el importe mencionado, tanto el propietario, ¿no?, la señora Verónica Vera, como el anticrecista, el señor Carlos Peña, deben proceder al pago del impuesto de su NIT, ¿no? Ahora, ¿cómo van a pagar un impuesto estos dos señores? A ver, hagamos el cálculo. ¿Qué nos dice? Primero, el monto del contrato es por $75,000. Hay un ingreso presunto anual para impuestos nacionales, ¿verdad? Ese ingreso presunto anual del 10% equivale a $75,000, que ese es el 10% de, 7,500, que ese es el 10% de 75,000, 7,500. Ese es el 10%. Pero esto es un 10% anual. ¿Qué implica? Que lo tenemos que dividir por meses. Un ingreso presunto mensual equivale a $625 para el ejemplo. ¿Y qué implica hacer con estos 625? Calcularlo en bolivianos. ¿Cómo? Con el tipo de cambio oficial. Es decir, en el mes de abril el tipo de cambio para el ejemplo era de 6,97. Pero haciendo este cálculo sin considerar decimales nos sale lo mismo, 4,350. Para el mes de mayo, igual ya se mantiene el tipo de cambio y hasta la fecha de 6,96 y va a mantenerse ese mismo monto de 4,350, ¿no? Es decir, para impuestos nacionales hay un ingreso presunto mensual de 4,350 bolivianos correspondiente a este contrato de alquiler, sobre el cual tienen que pagar un impuesto. La sumatoria de esos 3 meses me da 13,050 y el impuesto determinado debería ser de 1,697 bolivianos que cada trimestre deberían pagar, tanto el dueño de casa como el anticrecista. Esto cuando el contrato es en dólares. Pero veamos esto en el formulario. Van a ver que al final ni siquiera van a pagar. Vean, nuestro formulario nos muestra nuevamente las primeras casillas de cada mes. 4,350 el primer mes, 4,350 el segundo mes, 4,350 el tercer mes. Tanto el anticrecista como el dueño de casa. Y suman los 13,050. Su impuesto a cancelar debería ser de 1,697, ¿no? Debería cancelar ese impuesto. No me menciona que tienen ni siquiera un formulario 110. No necesitan un formulario 110 siquiera. No tiene formulario 110, pero sí le hacemos el cálculo de los sueldos, salarios mínimos nacionales por cada mes. Igual, son 1,755. Y miren ustedes, es obviamente mucho mayor que el impuesto que debería pagar. Quiere decir que tiene un saldo a favor de 58 bolivianos que va a ir arrastrando trimestre tras trimestre tras trimestre y va a ir sumando su crédito fiscal. Si en algún momento quiere sumar más crédito fiscal, tranquilamente, pues
presenta un formulario 110 y suma más crédito fiscal. Pero ustedes pueden percibir lo siguiente. Aún con un contrato de $75,000 de anticrético y una presunción de utilidad del 10% según impuestos nacionales, no pago impuesto. Aún así me beneficio, ¿no? Entonces, ¿es beneficioso o no registrar un contrato en derechos reales? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, porque no voy a pagar ningún impuesto. Y ese es el mayor temor. Por eso, cuando venían a consultarnos, nos decían, voy a pagar un impuesto, les explicábamos todo esto, pero ni aún así nos tenían temor. Siempre las personas pues tienen temor a impuestos nacionales. No, no, prefiero no meterme con impuestos. No, prefiero no sacar ningún NIC. Puedo tener multas, sanciones, aunque no pague mi impuesto. Y si uno se olvida declarar este impuesto, obviamente que va a haber multas, ¿no? Por eso es importante declarar todos los formularios en la fecha que corresponde. Así nos evitamos multas. Inclusive cuando nuestros saldos son en cero. Si aún así tengo multas, imagínense. Entonces, pueden analizar ustedes que con ese monto alto de $75,000 no pago impuesto, ¿no? Simplemente lo imprimo. Con eso está en la base del sistema de impuestos. Yo tengo mi impresión de descargo y listo, no necesito ni siquiera ir al banco. Tanto el dueño de casa como el anticrecista no necesitan ir al banco ni pagar ningún impuesto. Simplemente es informativo y nos beneficiamos del registro de nuestro contrato en derechos reales. Ah, pero si el dueño de casa no quiere registrarlo, bueno, hasta un poco hace dudar la situación. Muy bien. Esto es cuando hay un contrato en dólares. Pero ¿qué pasa si hay un contrato en bolivianos? Muchas personas prefieren evitar los dólares. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que en las cuentas de los bancos, pues el hecho de pagar el ITF implica un gasto adicional. Entonces yo prefiero hacer mi contrato en bolivianos. Como prefiero hacer mi contrato en bolivianos, tengo otra forma de cálculo. Para el ejemplo es lo mismo. Igual el señor Álvaro Rueda pues hace un contrato por 522,000 bolivianos de anticrético. Estos 522,000 equivale a $75,000 también, ¿no? Pero lo ha hecho en bolivianos. Hace un contrato en bolivianos y necesita también presentar su formulario 610. Me dice que presentó un formulario 110 por bolivianos 600. Inclusive tiene crédito fiscal que está acumulando en su formulario 110. Eso es beneficioso. Pero hagamos el cálculo de esta actualización. Como es en bolivianos, Impuestos Nacionales nos dice, ustedes tienen que actualizar ese monto en bolivianos de acuerdo al valor de las UFBs por día. Tú vas a sacar tu valor del primer mes en bolivianos haciendo este cálculo. Tomas tu fecha de inicio de contrato, que es el 2 de enero del 2020, y tienes su UFB. Vas a hacer el cálculo del primer mes, es decir, el 31 de enero. Igual tienes su UFB y haces este cálculo para la actualización. Hacemos una simple actualización por una UFB final dividido entre una UFB inicial por el monto total del contrato, los 522,000, y su actualización es de 522,799,02. De este valor actualizado, tengo que sacar ese 10% de ingreso presunto, que equivale a 52,279,90. Pero como esto es de un año, tengo que ver un dato mensual, es decir, lo voy a dividir este datito por los 12 meses. Y eso me da a 4,356,65. Sin decimales,
4.357. Lo mismo voy a hacer para el segundo mes. El segundo mes, pero tomo la misma fecha de inicio, cuidado, del 2 de enero. La misma fecha voy a tomar tanto en el siguiente y los subsiguientes meses, la fecha de inicio. En febrero, por ejemplo, del 2 de enero al 28 de febrero voy a hacer su actualización. Nuevamente voy a hacer su actualización. Es decir, estoy actualizando estos 522,000 todos los meses por la totalidad de este monto, ¿no? Y quiere decir que del 2 de enero tengo su UFB, al 28 de febrero hago esa actualización de UFB final dividido entre UFB inicial por los 522,000 y me sale 523,345,12. Su 10% de ese monto es 52,334. Dividido entre 12 me da 4,361,20. Redondeado, 4,361. Lo mismo voy a hacer el tercer mes, finalizando desde el primer día del contrato hasta el último día de marzo. Hago su actualización, lo divido, bueno, tengo su 10% y lo divido entre 12 meses. Y me da 4,366. Miren la diferencia, cada mes sube y no sube poco, sube no más. A comparación de este otro monto que era de 4,350, que es un monto fijo. Y aquí sube. Entonces, de alguna manera, igual el Estado está recuperando ese valor de impuesto. Si tú no querías hacerlo en dólares por ahorrarte el ITF, igual estás pagando un impuesto por un monto mayor cuando es en bolivianos. Igual, entonces el Estado no está perdiendo, simplemente está haciendo ese equilibrio entre moneda extranjera y moneda local, nada más. Y estos datos son los que vamos a necesitar para nuestro primer trimestre en nuestro formulario 610. Vamos a nuestro formulario 610 y simplemente llenamos esos datos nuevamente. Ya no es 4,350. Ahora había sido en bolivianos 4,357 el primer mes, 4,361 el segundo mes y 4,366 mi último mes. Hay una variación leve, pero hay. Y obviamente también sube mi 13%, que es el impuesto determinado. Aún así, con estos sueldos mínimos nacionales, acumulo crédito fiscal a favor. Vean ustedes que prácticamente hemos llegado a lo mismo, pero en bolivianos con un leve incremento en ese porcentaje de impuesto determinado. Con esto nosotros lo imprimimos y lo guardamos de referencia y constancia de la declaración trimestral de este impuesto. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta? Voy a dar lectura al chat para ir viendo las mismas. Me dicen, si tengo mucho crédito fiscal a favor, suficiente para no pagar ese IVA del formulario 610 en ese trimestre, no tengo ninguna factura de compras para el formulario 110, no hay multa si no envío el formulario 110, porque no acepta enviar con datos ceros en el caso de alquileres. No, no hay ningún problema, acepta con datos. Otra cosa sería que le pongas así, ¿no? Con un dato en blanco, pero el mismo sistema te lo pone en cero. Y es decisión de cada contribuyente que está alcanzado para un formulario 110 si lo hace uso o no. El formulario 110, más bien, si Impuestos Nacionales nos dicen no lo utilices y no lo declares, no hay problema, ellos no se hacen lío, porque el beneficiado somos los contribuyentes con este formulario 110. Un formulario 110 reduce el RC-IVA para los dependientes, para los asalariados, ¿verdad? Reduce el impuesto para el consultor en línea.
reduce el impuesto para el alquiler. Entonces, beneficia. Pero si nosotros no queremos llenar este formulario 110, tampoco hay problema alguno. No es limitante y no es objeto de multa, sanción, y el sistema nos permite enviar en cero esta casilla del formulario 110 cuando corresponde. No nos obliga. Incluso en el caso del dependiente, ¿no? Que hace su llenado de formulario 110, pero ¿qué tal si ya no quiere llenarlo? Me dice, no, no me importa que me descuenten, voy a pagar ese impuesto, ese IVA. Y no lo llena su formulario 110, no hay problema, no está obligado a hacer uso del mismo en el caso del formulario 110. Muy bien, ¿alguna otra duda o consulta? Con esto, por ejemplo, es la única responsabilidad de esos contribuyentes vinculados al anticrético. Con ello, simplemente, pues ya han cumplido con su responsabilidad de envío trimestral del formulario 608. Pueden analizar ustedes que es beneficioso registrar nuestros contratos de anticrético en derechos reales, declarar este formulario porque no vas a pagar nada, ¿no? Considerando que nuestro análisis ha sido por un monto de $75,000 y es un monto alto. Entonces, preferible registrar esos contratos, hacerlos todo de forma legal, pagar los impuestos, ¿no? Y esta es una forma más o menos tratar de convencer a los dueños de casa, a los mismos anticresistas, de hacer uso de esas herramientas tributarias, de esas herramientas legales en el caso del registro de sus contratos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta, por favor? Con esto hemos concluido todo lo referente a nuestro contenido, hemos visto todos los dependientes del régimen general y son los que usualmente nosotros vamos a tener en nuestra consultora. Y les mencionaba que muchos de ellos tal vez van a venir solamente para una consulta, como en el caso de los anticréticos, pero no van a optar por un servicio, no van a optar ni siquiera por sacar su NID en la mayoría de los casos, ¿no? Luego, profesionales independientes, consultores en línea, sí vamos a tener muchos profesionales interesados en enviar esa información, sí, para evitar pagar sus impuestos o tener multas, ¿no? Pero al ser profesionales y no ser empresas como tal, con movimiento, pues puede ser un hecho de que les cobremos un monto un poco más llamativo para que ellos puedan trabajar con nosotros y nos permitan enviar estos sus formularios. Porque a comparación de una empresa unipersonal, ellos no necesitan balance, no necesitan ver situación financiera, no necesitan un respaldo económico para financiamiento y hacer crecer su actividad, no necesitan. Lo único que ellos quieren evitar es pagar un impuesto. Y si su impuesto es menor que lo que nosotros le vamos a cobrar por llenar el formulario, pues obviamente van a preferir hacerlo ellos mismos en las oficinas de impuestos. Entonces hay que hacerlo tal vez un poco llamativo, un poco para que ellos entren en confianza y darles todas esas facilidades, herramientas, y nosotros hacer sus declaraciones con un monto que sea interesante para que trabajen con nosotros en la consultora, ¿no? Muy bien. Son las 9 de la noche con 34 minutos. Me toca despedirme. Ya estamos sobre hora. No sin antes agradecerles a todos ustedes por ese tiempo invertido, por ese interés también en aprender, desarrollar un poco pues toda esta nuestra carrera de la contabilidad, de la auditoría, que es muy interesante y nosotros también tenemos que sacar en hombros a esas actividades. Agradecerles por ese tiempo invertido, muchísimas gracias. En una siguiente oportunidad vamos a poder encontrarnos. Dios mediante, pues vamos a vernos en alguna otra actualización
Estén atentos a la página del instituto y vamos a estar atentos también al grupo de WhatsApp, que a veces andamos medio ocupados coseteando, pero siempre pues estamos atentos a procurar dar respuesta a las dudas que se van presentando. Si se da dando estos días alguna duda, pues vamos a estar nosotros atentos y les vamos a enviar información con referencia tal vez a actualizaciones y todo que se den pues en el curso, en el instituto. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana. Ha sido muy grato compartir estas 2 semanas corridas con todos ustedes y estamos en contacto. Como profesionales nos vamos a encontrar ya brindando ese desarrollo a nuestras actividades profesionales. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.